Ahí está, vamos a ir arrancando, vamos tomando asiento. Sí, vamos a arrancar cantando la primera canción que dice Mi Roca. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza Jesús, en su justicia y en la cruz, que nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Justificado por la fe, justificado por la fe. Oramos. Amado Padre, Señor, gracias primeramente por darnos el privilegio de poder estar en tu casa, Señor, gracias por la salvación que tenemos en ti, Señor. Te pedimos que en este tiempo de alabanza, Señor, sea para ti, pensando en lo que cantamos, Señor, sabiendo que es para tu gloria y honra y que sea una verdad en nuestra vida. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre santo del Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir cantando la siguiente canción que dice 10.000 razones. Pero como Corazón,
gracias. Están cantando cada vez mejor. Y los invito a que me compartan y compartamos con todos. Recién cantamos 10.000 razones para alabar al Señor. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son las razones que ustedes tienen para alabar al Señor? La uno. ¿Por qué Él es bueno? Porque Él es bueno. La salvación. Por la salvación, amén. Por siempre su misericordia. El agradecimiento. También. ¿Algo más? Por su amor. Por su amor. Son 10.000 razones y más todavía. ¿Ah? Recién nos damos 6. Su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿no? Amén. Todas las mañanas el Señor nos sigue renovando sus misericordias a nosotros. Ahí está. Así que los invito a seguir cantando. ¿Sí? La siguiente dice: te buscaré. Pensando en cada razón que tenemos, que el Señor nos da, que nos anima cada día a buscarlo más. Amén, ¿no? Sí, antes de pasar a la otra canción, sí, le voy a pedir a Dani si puede estar volando por el tiempo de la ofrenda.
Sí, tocar también nuestros corazones en el tiempo de la palabra. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, gracias por venir aquí, Señor, por preguntarte, por venir a escuchar también tu palabra. Gracias, Señor, por cumplimiento de tus manos, Señor, Señor, pedirte ahora para que nos permita, Señor, ser parte de tu obra, Señor, también a través de lo económico, Señor, a través de aquello que tú nos das, Señor, no te damos nada que no provenga de tu mano. Y también es un agradecimiento y un reconocimiento que entendemos que viene de parte de ti. Queremos también con eso poder alcanzar a personas, poder participar. Queremos pedirte que, Señor, que tú cuides el destino, Señor, de la ofrenda, Padre, y que también cuides nuestro corazón, Señor, que pueda ser un corazón, Señor, alegre a nuestra ofrenda. Te dejamos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos que lo bendigas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias Dani, Juan, y por estar pasando. La última canción es Calvario. Jesús el Señor, el precio pagó su vida por mí. Me dio salvación y me liberó. En el Calvario venció. esa salvación, Señor, gracias por esa victoria que sin ti no podíamos tener, Señor. Gracias, Señor, porque pusiste en nuestro corazón de buscarte cada día, Señor.
Te pedimos que esta mañana, ahora en el tiempo de la palabra, habla nuestro corazón, nuestra mente, Señor, pueda recibirla, Señor, y pueda aplicarla, Señor, en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos. En el nombre santo del Señor, amado Cristo Jesús. Amén. Espero que pasa a Fer. Muy bien. Muy buenos días. Vamos a continuar con los temas que este mes de mayo nos están enseñando. Hoy nos va a tocar un tema que figura allí en Lucas. Vamos a Lucas. Estamos viendo, el domingo pasado hemos visto la puerta estrecha o amplia. Hoy vamos a ver el hecho de saber la enseñanza sobre que nos demuestra a través de la higuera que es estéril. Es un tema que la cual muchas veces sin querer o queriendo queremos obviar muchas veces, ¿no es cierto? Pero figura en la palabra de Dios, y el hecho fue que el Señor fue a una higuera y no tenía frutos. Fue un hecho real. Así que figura en la palabra. Muchas veces nos cuesta mucho entender que tenemos un Dios justo, un Dios recto, un Dios que ama su justicia. Y a veces nos detenemos mucho en el amor, su misericordia, pero también en la misma medida que tenemos un Dios amoroso, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, un Dios de plena gracia, tenemos un Dios que va a juzgar. Y figura en la palabra de Dios, y es una parte, lo vamos a estar viendo hoy, y esperemos que vamos a estar orando para que Dios te hable a tu corazón, como Dios también habló en el mío, que pueda abrir tus ojos espirituales y que lo puedas ver y fijar nuestros ojos y poder interpretar como Dios le interpreta la palabra de Dios. Que tus conclusiones sean, y que mis conclusiones sean de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No de acuerdo a lo que yo pienso, no de acuerdo a lo que yo comprendo, no es de acuerdo a mis perjuicios, sino a lo que la palabra de Dios dice. Así que, antes que nada, vamos a orar y vamos a encomendarnos al Señor para que Dios te hable en forma, sea Él y no yo el que esté hablando tu corazón. Señor, nos encomendamos en tus santas y divinas manos. Señor, tu palabra dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y tú harás, Padre Celestial, a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable, que no sea Fernando, Padre Celestial, porque es a ti, a Cristo Jesús, al que darle gloria, Señor. Bendice, Señor, este mensaje, que es un mensaje de advertencia, que es un mensaje, Señor, para que nos estemos preparando, Señor, y que podamos cambiar cosas que debemos cambiar en nuestra vida. Nuestra vida de creyente es un continuo cambio, porque hay cosas que estamos haciendo mal, hay cosas que no tomamos la real dimensión de lo que nos enseña tu palabra. Y hoy estamos aquí para aprender de ella, Señor, para que tú nos estés hablando, para que tú nos exhortes, para que tú nos enseñes, Padre Celestial. Por eso existe tu palabra, Señor, porque ahí nos da las directivas y que en las cuales nosotros debemos encaminar. Si es que queremos andar en la vida cristiana, si es que queremos seguir tus caminos. Guíanos en este tiempo, Padre Celestial. Ayúdanos a poder comprender su real valor de lo que tú nos quieres enseñar. Guíanos en este tiempo. En Cristo Jesús te lo rogamos y te lo pedimos, dándote la gracia por todo esto. Amén. Muy bien, el pasaje es en Lucas capítulo 13. Vamos a estar leyendo del versículo 6 al versículo número 9. Dice así la palabra de Dios. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar el fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces, respondiendo, le dijo: Señor,
deja todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Ahí tenemos esta parábola dicha por el Señor de sus propios labios. Y si vamos a una interpretación más directa de lo que dice la palabra de Dios, vamos a fijar algunas cosas y algunas características que aparecen en esta parábola que a nosotros nos lleva a pensar que, por ejemplo, la higuera representa a Israel. En la Biblia se habla mucho de la higuera y en muchos pasajes representa que es el pueblo de Israel. Lo segundo, el dueño de la viña o de una huerta es Dios. Es el dueño de todo lo que está allí. El viñador es Cristo. Acá este viñador representa a Cristo. Los 3 años que hemos estado leyendo, que habla la parábola, muy posiblemente se simbolizan los 3 años que Cristo estuvo hablando al pueblo de Israel. La época de su ministerio. Después de cierto tiempo, sabemos, como dice la palabra de Dios, como la Escritura, ¿no es cierto?, que Cristo fue crucificado, pero la Biblia no nos detalla lo que pasó después de 70 años. ¿Y qué ocurrió? Que el Señor no encontró fruto en esa higuera y la tuvo que cortar. ¿Qué pasó? 70 años después de Cristo viene Tito y destruye el templo y destruye la gran alrededor de Jerusalén, la destruyen completamente. Ahí se efectúa el juicio. ¿Qué pasó? La higuera no da el fruto, Dios le dio un tiempo y la destruyó. Eso es lo que realmente, si nosotros nos enfrascamos a lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, ¿dónde está para nosotros entonces la enseñanza? ¿Qué podemos nosotros rescatar para tu persona y para la iglesia, ¿no es cierto? En este caso. Muy bien, lo vamos a tomar con 3 principios o 3 advertencias que Dios nos puede llegar a hacer, porque también a nosotros hay enseñanza para nosotros, ¿cierto? El primer principio, el principio A, es lo que dice el versículo número 6. Dice así. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en una viña y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. El primer principio que hoy debes comprender es de comprensión. ¿Qué debo comprender yo? Ahí el versículo dice que el Señor de la viña vino a buscar fruto y no halló en la higuera. ¿Quién es este Señor? Es Dios. Dios es el dueño de esa viña, de ese huerto. La pregunta ¿es Dios el dueño de tu vida? Porque también estamos en esa higuera representándolo cada uno de nosotros individualmente, como pueblo también, como iglesia, como lo representó el pueblo de Israel. ¿Es dueño Dios de tu vida? Gracias, Ramón. Muchas veces, y es posible que pase en tu vida, como también lo ha pasado en la mía, que cuando conocemos a Cristo, lo aceptamos en nuestra vida, los aceptamos como Salvador, ¿no es cierto? Y es muy lindo, todo es gratuito, como dice la palabra de Dios, pero vos debés reconocer que eso tuvo un costo. ¿Cuál fue el costo? Que el Hijo de Dios murió en la cruz por vos y por mí. Ese fue un costo grandísimo que Dios estuvo dispuesto a pagar por cada uno de nosotros. Ver a morir a su Hijo en una cruz por los pecadores, en medio de malhechores. Ahora la pregunta es, ¿vieron que ahí habla la palabra Señor? La pregunta es, vos lo has aceptado, yo lo acepté como Cristo como mi Salvador, pero ¿es el Señor de tu vida? ¿Sabes lo que significa Señor? Es amo, dueño, es el que controla tu vida. ¿Lo tenés realmente entendido eso en tu vida? ¿Lo has comprendido? Hermanos, el
En una de las, la palabra Señor figura mucho en la palabra de Dios. No sé exactamente cuánto. Vamos a referirnos solamente a lo que dice en el Nuevo Testamento. Pero recordad solamente esto, si no acordás todas las veces donde aparece la palabra Señor. El Señor un día, en Apocalipsis capítulo 19, dice que va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el título que tiene el Señor. ¿Vos reconocés en tu vida? Yo reconozco en mi vida que eres el Señor de mi vida, porque va a ser un día el Señor no solamente de mi vida, sino va a ser el Señor de la creación, y Él va a venir a reclamar lo que es de Él. Eso inexorablemente va a pasar. Inexorablemente va a ocurrir, independientemente de lo que vos pienses, independientemente de lo que yo crea. Inexorablemente va a pasar esto. ¿Es el Señor de tu vida? ¿Lo comprendés realmente? Eso es la primera pregunta que yo te hago y que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Ese es el nivel de comprensión. Fíjense el nivel de comprensión que debemos tener. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Mirá lo que dice el Señor, del versículo 1 al versículo número 4. Si estamos todos en el mismo pasaje, alguien que lea del versículo número 1 al versículo número 4. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios para la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en la vid. Si no permanecéis en mí. ¿Saben cuál es el secreto que tiene que ver en mi vida y en tu vida? ¿Cuál es el secreto del señorío de Cristo? Saber permanecer en Él. Estar en Él. Tener su carácter, tener su ejemplo, tener su testimonio. Nadie, absolutamente nadie, que no permanece en Él puede permanecer dando frutos. Lo acabamos de leer así en la palabra de Dios. Dice también allí, sin mí nada podés hacer. ¿Qué vas a presentar delante de mí un día si no permaneciste en mí? Absolutamente nada puedo darle a Él, porque nada es mío. Si Él es el Señor de tu vida, y el secreto del señorío en tu vida y en mi vida es saber permanecer en Él. A pesar de las circunstancias, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las enfermedades, a pesar de todo lo que nos ocurre, es permanecer en Él. Ese es el secreto del señorío de Cristo. Estamos comprendiendo, ¿no? Allí aparece el secreto del señorío de Cristo en nuestras vidas, el saber permanecer en Él. Eso también nos dice que es un privilegio el tener o ser plantado en la viña del Señor. Pero debemos saber y debemos conocer que esto también produce responsabilidades y obligaciones que debemos tener. Es muy lindo la salvación, pero ya lo vuelvo a repetir de vuelta. Es muy lindo, es gratuito, disfrutamos de una salvación, pero ¿qué hay de si disfrutas del señorío de Cristo en tu vida? Cuando el Señor te dice, yo quiero ser tu amo, yo quiero ser tu dueño, yo quiero controlar tus actos, yo quiero controlar tus acciones, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es lo que nosotros debemos hacer? ¿Lo aceptamos alegremente? ¿Lo aceptamos gozosos? Recién hemos cantado en la cena que debemos estar gozosos de que Él está en nuestras vidas. Pero, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la dimensión de que Cristo viva en tu vida como Señor de tu vida? ¿O cuál es la dimensión que Cristo está en mi vida? ¿Pensás respirar Cristo todos los días? Cuando salís de la iglesia, en tu trabajo, en tus quehaceres diarios, ¿respirar Cristo en lo que haces? Bueno, eso significa permanecer. No que lo tengas acá en la iglesia, no que escuches acá en la iglesia. Es cuando salís afuera y en el curso de la semana, cuando terminen los problemas, sabés que estás en Él.
Es saber que Él es el Señor de mi vida y el que controla todos mis actos. Controla todas tus circunstancias por las que vos pasás. Él está en el control y lo debes saber y lo debes comprender. Es la forma en que la palabra de Dios aquí nos muestra. El pueblo de Israel adoleció de esto. Lamentablemente pagó muy caro por esto. Al negar a Cristo. Porque la Biblia dice, a los suyos fue y a los suyos no lo recibieron. Eso lo dice Cristo allí en Juan capítulo 1:11. Y eso se cumplió. Cuando lo rechazaron en la cruz, esa higuera a ser estéril. Después de 3 años de ministerio del Señor, les vino la destrucción, les vino el juicio de Dios. Así que también va para con nosotros. La Biblia nos enseña en Romanos que dice que nosotros no debemos jactarnos del olivo silvestre, porque si a ellos les ocurrió eso, ¿qué pensás que te puede ocurrir? Me puede ocurrir a mí y ¿qué te puede ocurrir a vos? Si Dios no perdonó a su pueblo amado, escogido por Él, ¿qué pensás vos que te puede pasar si no permaneces en Él? ¿Vos crees que vas a zafar? ¿Yo creo que voy a zafar? La Biblia no me dice eso. La Biblia no me dice eso. Pero muchas veces nuestra jactancia, en nuestra ignorancia, porque no conocemos bien la palabra de Dios, porque en tu vida no conoces también el propósito de Dios que tiene en tu vida, nos podemos jactar de eso. Eso le pasó al pueblo de Israel porque no obedeció. ¿Y vos qué? ¿Y vos qué? ¿Y yo qué? ¿Obedecemos a Dios? ¿Entendemos y comprendemos que es el Señor de mi vida y de tal forma que actuamos? Vamos a lo segundo. El segundo principio que debemos saber es que debemos dar cuentas. Debemos dar cuentas de nuestros actos. Nada es gratuito, nada pasa por alto delante de Dios. Dice la Biblia en hebreo que nosotros estamos desnudos delante de Él. Él sabe todos tus pensamientos. Eso figura después de Hebreos capítulo 4:12, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Después dice que nuestra vida, nuestra existencia está desnudo, estamos desnudos. Eso es una radiografía. Él nos muestra tal cual somos porque sabe todo de nosotros, nuestros pensamientos, nuestras intenciones de nuestro corazón. Lo sabe todo. ¿Qué le voy a ocultar yo al Señor? Si conoce todo de mí. A veces actuamos como que Dios no nos mira o que estamos fuera de la presencia de Dios. Y no es así. En mis actos malos y en mis actos buenos, si yo llevo el Espíritu Santo, Él está en todo. Y Él lo sabe todo. Y a veces pensamos que nadie nos ve. Pensamos que nadie nos vigila, que a nadie tenemos que dar cuentas. No. La Biblia dice que delante de Él tenemos que darnos cuenta. ¿De dónde dice eso? El versículo 7. Lucas 13:7. Dice así: y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Cortarla, para quien utiliza también la tierra. ¿Cuántos de acá hemos sembrado plantitas? Muy bien. Si vos vas a una planta que con mucho cariño la regaste, la plantaste, la pusiste en una maceta chica, después pusiste en una maceta más grande para que se estirara, y después de 3 años, con paciencia, con dedicación, querés una respuesta de esa planta, que te dé fruto, sea de lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Qué haces con la planta cuando después de 3 años no te produce absolutamente nada? Bueno, eso es lo que le pasó al Señor. Él le dio un tiempo para producir algo. Dios me da a mí y te da a vos un tiempo para que produzcas algo. Porque esa es nuestra responsabilidad, nuestra obligación. Si estamos plantados en la viña, abonados, como dice la palabra de Dios, cuidados, regados por su palabra, lo menos que nosotros podemos dar es dar resultados. No podés ir con las manos vacías.
¿Me entienden lo que quiero decir? Dios nos da un tiempo. Yo creo en un Dios de oportunidades. Y Dios nos da oportunidad para poderlo hacer. Pero ojo, va a llegar un momento que la oportunidad se acabó. Y lo que está predestinado, lo que está predicho y lo que está profetizado se va a cumplir. Inexorablemente se va a cumplir. Quieras o no quieras, se va a cumplir. Te guste o no te guste, se va a cumplir. Y nosotros debemos entender esto. Al igual que Israel, la cual Dios demandó obediencia, cada uno de nosotros como creyentes fuimos plantados en la buena tierra, lo vuelvo a repetir de vuelta, bien cultivada, abonada, por lo tanto Dios nos exigirá fruto del mismo. Y es perfectamente correcto y adecuado que Él nos exija frutos. Por eso Dios nos advierte que va a existir un tiempo en el cual todos debemos dar cuenta de todo esto. La parábola de los talentos explica esto, ¿no es cierto? Que todos vamos a tener que dar cuenta de lo que Dios nos dio, el talento que Dios, el don que Dios nos dio, Él va a pedir cuenta, ¿no es cierto? Esa responsabilidad que también se toma como responsabilidad. Y nos advierte, ¿no es cierto?, que esto tiene un tiempo para servirle. La pregunta es, si yo he sabido aprovechar ese tiempo para Él, para producir frutos. Si yo he aprovechado, vos has aprovechado este tiempo para producir lo que Él nos manda a hacer, que lo podamos realizar. Hemos aprovechado sabiamente este tiempo que aún existe hoy, porque todavía estamos en el periodo de la gracia, en el periodo de la misericordia, en el periodo de la paciencia de Dios. Todavía estamos como en el pueblo de Israel involucrados en esos 3 años que Dios le dio tiempo a Israel para que pudiera obedecerle. Nosotros tenemos el tiempo, tenemos la oportunidad, tenemos el deseo también, si está en el deseo de nuestra corazón de servirle de forma que podamos producir esos frutos. Vayamos por favor, alguien que me lea Mateo capítulo 21, 19. Mateo 21, 19, por favor. Que Mateo relata esto, pero de otra forma. El que lo lea, por favor, lo hace despacito, por favor. Mostrarme la moneda de tributo. No es en este. Mateo 21, 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Vieron lo que dice ahí? Encontró hojas. No encontró fruto. Y fue Él el que lo buscó. Fue Él que fue hacia Él. Y va a ser Él que personalmente nos diga a cada uno de nosotros. Nos va a pedir cuenta. ¿Cuál es tu fruto? ¿Qué hiciste en mi servicio? La Biblia lo dice, la Biblia lo enseña cuando estemos en el tribunal de Cristo. Gracias a Dios que vamos a estar en el tribunal de Cristo y no vamos a estar en el tribunal blanco. Gracias a Dios que va a venir Él a pedirnos cuenta a nosotros. Gracias a Él, Él fue el que intercedió y aparte nos conoce, sabe lo que vamos a decir. Sabe lo que nosotros vamos a mencionar. Sabe los errores que cometimos, sabe los pecados que hemos cometido. Sabe todo de nosotros. Gracias a Dios que va a ser Él el que no. Y no estemos delante de Él en el trono blanco. Porque Él también va a estar en el trono blanco. Porque dice la Biblia en Juan capítulo 5 que Dios le dio a Él todo juicio. Todo juicio. Y eso involucra el juicio del tribunal y eso también toma el lugar del gran trono blanco. Él va a estar también ahí sentado, porque Él es el que va a reclamar todo eso. Como poseedor, como Señor de la tierra, como Rey, que es de la tierra. Pero eso es otra historia. Vamos a refrescarnos solamente a eso, de saber de que Él fue a buscar un higo o higos
que son el fruto de la higuera, pero no halló higos, halló hojas. La situación es esta: si estás obedeciendo a Cristo, entonces estás en el camino correcto. Pero si estás desobedeciendo a Cristo, no estás haciendo caso de lo que Dios dice en la palabra de Dios, estás en peligro. Estás en peligro que Dios te haga un corte. Tengamos cuidado, porque es una advertencia que Dios nos hace y nos enseña. Hay tiempo de rectificar, porque ¿saben lo que pasa? Nosotros tenemos perjuicios. Un perjuicio es este: ¿cómo puede ser? Si esa planta es hermosa, es linda, mira qué hojas que tiene, mira qué flores tiene. Pero el Señor no fue a buscar hojas, no fue a buscar flores, fue a buscar fruto. Es bien específico el tema. Así que el problema es este. Fíjense en lo que dice un poquito más arriba del capítulo 13. Y ahí el Señor dice, respondiendo a Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, dice el versículo 5. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La mención de los galileos, muy posiblemente, hay eruditos que hablan sobre las rebeliones que hubo en la época de Jesús, en la época donde hubo emancipaciones contra los romanos, donde se peleaban los celotes, donde peleaban los nacionalistas judíos, para que los romanos no se sublevaban al mandato y al dominio romano. Entonces, la pregunta es esto: todo judío pensaba que esos grandes héroes que dieron su vida por su patria eran más dignos delante de los ojos de Dios que cualquier otro galileo que se quedó en su casa y no fue a pelear. Ese es el prejuicio que tenían ellos, los judíos. Y el Señor dice: no, porque si no te arrepentís, vas a perecer junto con Él. Dios toma el cambio que nosotros debemos hacer. Por eso hablo de cambio. Hay conceptos en nuestra vida, hay perjuicios en nuestra vida que están mal delante de los ojos de Dios. Porque si Dios, el Señor, demanda frutos, es frutos, no es flores, no son hojas, es fruto. Así que nosotros no tenemos por qué cambiar ese concepto con nuestros perjuicios, como lo cambiaron los judíos, por no haberse arrepentido, por no haber tenido un cambio de mente. Y así actuamos muchas veces nosotros. Cuando Dios dice esto es pecado, nosotros tratamos de suavizar la situación. Cuando Dios dice el pecado te condena y te divide de Dios, nosotros lo buscamos y bueno, todos somos pecadores, nos podemos equivocar. Tratamos de racionalizar el pecado, cuando no es así. La Biblia habla de pecado porque es pecado, eso te destituye y es grave, es grave. No es una cosa simple, una cosa superficial. Eso fue lo que lo llevó a Cristo a la cruz, nuestro pecado. No tenemos ningún derecho a suavizar el pecado en nuestras vidas, con nuestros perjuicios, con nuestras falsas, a veces, cuestiones. Vamos a leer, y la idea es que nosotros tengamos, al arrepentirnos, la mente de Cristo. Alguien que por favor me lea rápidamente 1 Corintios capítulo 3, del versículo 14 al 16. El que lo encuentra lo puede leer, por favor. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sí? No, del 14 al 16, Sergio. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pero que lo encuentro yo. Si permaneciera la obra de algunos, versículo 14. Eso lo edificó. No, está bien, leíste bien, Sergio. No, pero no es lo que yo quiero mencionar. Perdón. Entonces es el capítulo 2. Ah, está. Perdón, yo me equivoqué, disculpen. En vez de poner capítulo 2, puse capítulo 3. 1 Corintios capítulo 2, hablando de la mente de Cristo, dice, lo cual, versículo, si quieren lo podemos estar leyendo el versículo 13, lo cual dice Pablo, ¿no es cierto? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que nos enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no los puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es esa mente que, como responsablemente, tenemos que hacer, pensar y actuar. Y no que valgan nuestros perjuicios. No que salga nuestro conocimiento, nuestro concepto, nuestra lógica humana. Eso es lo que está hablando de sabiduría humana. Y lamentablemente a veces nosotros en nuestra sabiduría humana transformamos esto. Transformamos en buscar excusas, buscar justificaciones en donde no lo hay. La idea es que nosotros tengamos la mente de Cristo. Lo tercero, el principio del juicio de Dios. Versículo 9. El principio del juicio de Dios es indefectible. El principio de que Dios va a juzgar todas las cosas, va a juzgar nuestras obras. Dice allí, versículo 13, 9. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Allí está Cristo intercediendo por tu vida y por mi vida, como lo supo interceder por el pueblo de Israel. Lo que pasa es que durante ese periodo Israel no dio frutos, pero vos sí lo puedo dar, yo lo puedo dar todavía. Puedo cambiar, si me arrepiento de cosas que hago mal, para poder tener la mente de Cristo, puedo cambiar esa situación, porque aún hay tiempo, aún tengo tiempo. Estamos en el periodo de la gracia y de la paciencia de Dios. ¿Vieron que dice en 2 de Pedro, Dios es paciente para con todos, incluidos nosotros? Dios es paciente, espera conseguir frutos de esa planta que soy yo. Espera conseguir más frutos. No nos conformemos porque hayamos llevado un fruto, conformémonos cuando llevemos muchos frutos, como lo dice allí en Juan capítulo 15. Cristo vino a buscar sus frutos y no lo halló. Esta es la verdad y la realidad espiritual que nos describe la palabra de Dios. Alguien que me lea Marcos capítulo 11, versículos 13 y 14. El que lo encuentra lo puede leer. Marcos 11, versículos 13 y 14. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas. Pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Vieron la situación? ¿Vieron la ocasión? Lo vuelvo a describir de vuelta. Pero Cristo no fue impertinente, no fue impaciente. Él le dio un tiempo y nos da un tiempo. Y es bueno y es correcto que nos exija eso. Porque si Él es mi Señor,
debe exigirnos eso. Es lo justo, es lo correcto. De exigirnos resultados ante una situación. Cristo vino a buscar higos que son frutos de la higuera, pero no lo halló. Esto provoca una reflexión solemne y de advertencia que nos hace Dios. Nosotros podemos decir que establecer un concepto inadecuado a la circunstancia relatada, o podemos decir lo siguiente, ¿no es cierto? Y vuelvo a repetir de vuelta, no es llamativa la planta, qué hermosas hojas, qué hermosas flores nos proporciona. Y pensamos que con ese pensamiento, con ese concepto, no nos damos cuenta que estamos desvirtuando lo que dice la palabra de Dios con nuestras reflexiones y con nuestros conceptos cerrados e equivocados. Porque si Él vino a buscar frutos, son frutos. No son otra cosa, son frutos. Y la palabra de Dios nos dice, pero nosotros siempre tenemos la mala costumbre de cambiar eso. De buscar nuestra óptica, de buscar nuestra visión. Todos tenemos este problema, ojo, No solamente lo tuvo el pueblo de Israel, todos tenemos el problema de siempre de buscarle la vuelta a la situación. Y no es así. El Señor reclamó algo muy correcto a una planta higuera que debía dar frutos en condiciones favorables, para demandar de ellas lo que era lógico que diera, que era frutos. Lógicamente, y es una tarea que cada labrador, cada trabajador de viña se va a proponer hacer. Mucho más el Señor. Por lo tanto, el Señor explica, y vamos a, para ir terminando, para pedir lo justo que fuera en su lugar. Vamos, por favor, a entender esto. Por favor, alguien que me lea Lucas capítulo 13, versículo 26 al 28. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Aquí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Nosotros que enseñamos la palabra de Dios, nosotros que enseñamos, que luchamos contra los romanos, podemos sacarlos del templo. Sí, ustedes no van a estar, van a ser excluidos porque son hacedores de maldad. Porque cuando fui a buscar fruto no encontré fruto de ustedes. Estuve enseñando 3 años y no dieron frutos que yo esperaba. Y a nosotros también nos dice, ¿saben qué, hermanos? A mayor conocimiento, no está escrito en la palabra de Dios, pero es un axioma que dice, a mayor conocimiento, en la medida que vos conozcas más y más de la palabra de Dios, te va a otorgar mayor responsabilidad, porque lo sabés, porque lo sé. No me puedo decir, yo lo ignoraba. Estaba escrito en la palabra de Dios. Lo que pasa es que vos no lo leíste. Lo que pasa es que vos no lo indagaste, no lo investigaste, es problema tuyo, no problema del Señor. Entonces, tengamos este cuidado, esta advertencia de leer la palabra de Dios como lo lea. Pero, vieron que dice allí será el lloro y crujir de dientes. Mucha gente, muchos teólogos, entre comillas, dicen y aducen que el infierno no existe porque la palabra infierno no aparece en la palabra de Dios. Está bien, ellos no lo encuentran, pero la palabra de Dios describe lo que es el infierno. Aunque figure como Seol o como figure como Hades, en griego la palabra de Dios, pero figura la palabra de Dios. Y la palabra de Dios describe lo que es el infierno. El infierno que ellos quieren desconocer. No es bueno que nosotros lo desconozcamos. ¿Qué dice el infierno? Que lo que pasa es lloro y crujir de dientes. La palabra de Dios así lo describe. Pero fíjense otro versículo que me impactó cuando lo leí. Lo leí muchas veces, pero nunca me impactó tanto como haberlo leído ahora. Vayamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Hay muchos, ustedes si siguen la línea de lloro y crujir de dientes, hay muchas cosas, pero
Hay muchos pasajes en los cuales te pueden estar enseñando, pero fíjense lo que dice Mateo capítulo 13. Perdón, sí, Mateo capítulo 13. Dice, versículo 40, perdón, 13:40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven. ¿De qué dice? ¿Y de qué más? Y los echará en el horno de fuego, allí será lloro y el crujir de dientes. Me impactó la palabra tropiezo. Me llamó la atención. La pregunta es, ¿vos sos de tropiezo para alguien? ¿Yo soy de tropiezo para alguien? ¿Puedo a través de mi testimonio, mi mal testimonio, puedo llevar a que esa persona reniegue de Cristo, niegue a Cristo? ¿Puedo colocar una zancadilla a la persona que anda bien para estorbar su camino? Porque eso significa tropiezo. ¿Soy de maldición para una persona en vez de bendición? Esa es la pregunta. ¿Vieron lo que dice allí? A los que sirven de tropiezo. Y después dice a los que hacen iniquidad. Eso es una cosa que nosotros debemos preguntarnos. ¿Mi vida es de tropiezo para otros? ¿Mi vida está logrando frutos para el Señor? ¿Soy esa higuera estéril? Cierro con una cosa. No lo vamos a leer porque es un tema bastante largo, pero dice en Mateo capítulo 7, dice esto, y la advertencia es esto: del árbol bueno no pueden salir frutos malos, ni del árbol malo pueden salir frutos buenos. ¿Sacarás uvas de los espinos? A veces en nuestros conceptos pensamos que del yuyo, del cardo, de los espinos van a salir uvas. Con nuestros conceptos cerrados, con nuestros pensamientos cerrados, con nuestros perjuicios cerrados. El mismo perjuicio que tenían los judíos, ¿vieron? ¿Cómo, Señor, vas a castigar a esos héroes que dieron su vida? Si no se arrepintieron, van a estar totalmente perdidos. Y mi vida también va a estar perdida si yo no me arrepiento. Y tu vida también, si vos no te arrepentís, no haces un cambio de mente, la mente de Cristo va a estar también perdida. Pero ¿cómo? ¿Que la salvación no se pierde? Sí, la salvación no se pierde. Está bien, estamos de acuerdo ahí. Entonces, ¿dónde entra esto? Esto entra en todos aquellos que hicieron iniquidad, todos aquellos que negaron a Cristo, al pueblo de Israel. Ahora, yo en mi vida también puedo tener actitudes, en definitiva, cosas que hago que niego a Cristo, niego su cruz. Niego la superficialidad de algo tan trascendente como fue la cruz. Tengamos cuidado, hermanos, con todo este tipo de cosas. Porque en estos tiempos todo se mezcla, todo se saca de contexto, todo es bueno para crear una nueva doctrina, hay falsos maestros, falsos profetas, que no están ajustados a lo que dice la palabra de Dios. O que nosotros lo identificamos como buenas plantas. ¿Qué fruto que tiene? ¿Qué cantidad de personas que van a esa iglesia? Y no están dando buenos frutos. Eso es lo que yo pienso, es lo que yo veo, es lo que yo creo. Tengamos cuidado con todo esto, hermanos. Pensemos, principio número 1, el principio de comprensión en nuestras vidas, que Él es el dueño de todo y tiene el derecho de reclamar en nosotros lo que sea necesario. Eso lo escritura bien la palabra de Dios. Principio número 2, debemos pensar y debemos nosotros actuar haciendo un cambio, ¿no es cierto?, en nuestras vidas. Si no hay arrepentimiento de malos hechos en nuestras vidas,
Debemos tener la mente de Cristo, hermanos. No la mente que tenía Fernando antes. Yo debo cambiar constantemente, porque yo debo crecer en esto. Y lo tercero es el principio de que va a haber un juicio, de que Dios nos va a pedir cuenta. Vamos a callar nuestra mente y vamos a orar y darle gracias a Dios por esta enseñanza. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Gracias por tu exhortación. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos permites abrir los ojos. Gracias, Señor, porque haces ver que nuestros pensamientos están lejos de tu voluntad, lejos de tu presencia, lejos muchas veces de tu palabra, Señor. Que nuestros conceptos cerrados, Señor, nuestros perjuicios, Señor, no tienen nada que ver con tu voluntad. No tiene nada que ver con tu palabra, Señor. Así que guíanos en este tiempo a poder comprender a través del Espíritu Santo, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, que no entiende, no comprende las cosas, como realmente dice tu palabra a través y nos enseña, es porque quizás no tenga el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo es porque nunca creyó en Cristo, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a poder ayudar a esa persona para que pueda llegar a conocer a Cristo, a aceptarlo en su vida. Creer que Cristo murió en una cruz y que creer que a través de esa cruz derramó su preciosa sangre para limpiar cada uno de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a poder llegar a esa persona, Señor. Padre amado, que la podamos, Señor, ayudar, Señor, como lo que dice tu palabra. Porque aún no había oportunidad, Señor. Estamos todavía en el tiempo de la gracia, en el tiempo de tu paciencia, Señor. Que la tienes para con todos. Que tú vas a reclamar un día, Señor, delante de tu trono. Vas a reclamar, Señor, esto, Señor. Vas a reclamar los frutos que nos has brindado. Porque hemos crecido en la buena tierra. Señor, a veces concentrar en estar en la iglesia no alcanza. Señor, ayúdanos a vivir cada día, Señor, aún fuera de la iglesia, tu testimonio. Señor, en estos tiempos complicados, que nuestras convicciones, Señor, sean firmes contra el pecado, contra las tentaciones, contra lo que el mundo nos ofrece, Señor. Ayuda también a nuestra mente, Señor, a que no divague en perjuicios, Señor, sino que tengamos un concepto claro de lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque lo necesitamos. Estamos siendo la generación de los últimos tiempos, en la cual esto sabíamos que iba a pasar, Señor. Y está pasando, Señor. Así que ayúdanos, Padre Celestial, para poder sostener firmes, Señor, en la fidelidad y en la obediencia hacia tu palabra, hacia tu persona, Señor. Ayúdanos como cristianos a ser ese testimonio, Señor, que como columnas y baluartes, Señor, de la verdad, que podamos defender la verdad, Señor, en lo íntimo, aunque nos duela, Padre Celestial, aunque no lo queremos escuchar, Padre Celestial, aunque nuestro corazón se cierre muchas veces. Ayúdanos a abrir nuestro corazón para que podamos escuchar tu palabra, porque tú eres el Señor, el dueño de esta viña, y vos un día nos vas a reclamar, Señor, de acuerdo a lo que hemos hecho, en nuestros actos y nuestras acciones. Guíanos en este tiempo, Padre Celestial, para que podamos comprender esto, Señor, y que lo podamos aplicar en nuestra vida. Te lo rogamos y te lo pedimos en nombre puro y santo de Cristo Jesús. Amén. Antes de terminar, unos anuncios, ¿sí? Antes que nada, el sábado que viene, sábado 21, las mujeres tienen reunión de oración en Villa T6, ¿sí? De 3 de la tarde a 6 de la tarde. Se anotan con Silvana, ¿sí? Ahí está. Sí, te cambié el nombre. Una gatita. Y también cumplió años Betty, ¿sí? Por lo que sé que nos está viendo, así que si le pueden estar mandando mensaje, sí, saludando. Un enorme desafío que nos presentó hoy Sergio. Sí, estaba pensando en algo para mí en realidad, más que nada el hecho de qué pasa a veces con los desafíos, ¿no? El desafío de cada uno. Y me vino a la cabeza que ayer justo compartí una partecita a Dani en cuanto a Daniel. Y en ese momento que tanto conocemos, cuando el Héctor fue firmado, Daniel fue a su casa, abriendo las puertas de las ventanas, de ahí viendo a todo el pueblo, oraba. Y oraba 3 veces al día como lo solía hacer antes. Y él tenía un desafío de enfrentarse tal vez a la muerte, compartiendo su fe. Y pienso en mí, lo que va a ser esta semana, el desafío de buscar más al Señor, ¿no? Entonces también los animo a que
que tienen ese corazón, tal vez un poco como el corazón de Daniel. No sé si digo cosas buenas, cosas malas. Justo ayer me pasó algo que uno no espera, pero ¿dónde está nuestro corazón? Así que oramos para terminar y que tengan linda semana. Amado Padre, Señor, gracias porque nos diste el privilegio de poder estar en tu casa, poder escuchar lo que tú tienes para nosotros. Señor, salimos desafiados, salimos, Señor, contentos sabiendo que tenemos un Dios que está en el control de todo, Señor. Sabemos un Dios que juzga, Señor. Señor, te pedimos que cuides nuestro corazón, que cuides nuestra familia, Señor, y lo que va a hacer del viaje a casa, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre santo del Señor Cristo Jesús. Amén. Amén.